Así que pues bueno, bienvenidos todos a esta clase, esta charla, sobre todo, más que clase, charla sobre la diosa Asherah y su legado, porque pues hasta nuestros días continúa este legado, como también platicaremos un poquito en esta tarde. Así que pues bueno, vamos a comenzar entonces con el tema de esta noche ya, noche de jueves, sobre la diosa madre, su legado y por supuesto, su perspectiva histórica. Recuerden, para aquellos que son nuevecitos, que estos temas no tienen una connotación religiosa, es decir, nosotros no profesamos o predicamos, enseñamos algún culto religioso, ningún tipo de fe de ningún tipo. Este es un espacio totalmente histórico, académico, y el tema que verán en esta tarde, pues, conlleva ese tipo de enseñanza histórica 100%. Ahora bien, para poder comprender este tipo de temáticas, debemos entender que según varios estudios, por supuesto, históricos, nos dejan ver que la religión más antigua, no israelita, sino del ser humano, fue la adoración hacia la mujer como deidad. Es decir, en la antigüedad estamos hablando aproximadamente de hace 7,000 años antes de Cristo, 7,000 años antes de Cristo, cuando se rastrea el origen religioso, se puede entender que los primeros cultos del ser humano, cuando empezó a desarrollar su religión, que después ya veremos allá en el canal sobre este proceso, los rastros más antiguos de religión humana se encuentran en dos cosas: en el culto hacia la diosa madre y el culto hacia los muertos, es decir, la creencia en un mundo futuro, en un mundo de los muertos y en ese proceso que ellos tenían, los hombres antiguos, de culto hacia los muertos. Ahora bien, la divinidad femenina, por supuesto, nace en el mismo pensamiento humano religioso debido a todas las connotaciones que tiene la misma mujer en la vida humana. Como sabemos, obviamente la mujer es la dadora de vida, la mujer es la que en su vientre concibe y por supuesto da a luz a un bebé posteriormente, y por ello el ser humano desde la antigüedad la veía como aquel ser que traía la vida a esta tierra, no solamente obviamente en los humanos, sino también en los animalitos y en otras especies de este planeta. Así que el ser humano veía a la mujer como la dadora de vida y como ello empezó a desarrollar su creencia en una divinidad. A esta divinidad femenina se le conoció en todas las culturas del mundo como la famosa diosa madre. Entonces, al principio, la gente, al principio del ser, por supuesto, del ser humano, cuando empezó a desarrollar la religión, la gente oraba claramente a la creadora de vida, a esta creadora de vida, a una señora que para ellos se encontraba en lo más alto y, por supuesto, para ellos Dios era una mujer. Para nuestros conceptos, hablar de esto es una blasfemia actualmente debido a que Dios se concibe obviamente como un hombre masculino y no como una mujer. Así que decir que en el principio de las cosas los seres humanos concebían a la divinidad como una mujer, para muchos es una blasfemia, pero es la historia del ser humano y no podemos cambiarla. Ahora bien, en todas partes, esta diosa madre era reverenciada como sabia y profetisa, y la encontramos en las culturas del mundo con diferentes nombres. En el caso de hoy hablaremos de la diosa Asherah, o en español Aserá, que aparece en la Biblia como diosa de la religión israelita, pero también la encontramos como Astarte, Astarot, Anat, los babilónicos le llamaban Ishtar, los sumerios Inanna, los egipcios tenían a Isis, entre otras tantas diosas, Afrodita, y así sucesivamente. Podríamos dar hoy una lista interminable de diosas que se adoraron en todo el mundo antiguo, conocidas como diosas madres. Estas deidades y este tipo de adoración femenina influyeron demasiado en el pensamiento de la sociedad antigua, y por ende el trato hacia las mujeres era demasiado distinto en estas sociedades en comparación a las sociedades actuales que son patriarcales, vamos a usar ese nombre, donde, repito, Dios es un hombre y por lo tanto sus representantes también serán eso, serán hombres, varones obviamente. Es muy raro encontrar en las religiones actuales, sobre todo en las religiones monoteístas, mujeres con altos grados religiosos. Encontramos como líder máximo de la religión cristiana a un hombre, el Papa.
o obispos cristianos. Encontramos en el judaísmo, obviamente, rabinos, el gran rabino de Israel, hombre, por supuesto, y así en el Islam y sucesivamente. Así que dentro del monoteísmo, encontrar cargos muy importantes para la mujer es prácticamente imposible, a no ser de servicio como son los conventos de monjas y otro tipo de actividades. Ahora bien, en el pensamiento de la sociedad antigua era distinto debido a esta también adoración y visión de sus dioses, donde la diosa principal era obviamente una mujer. Estamos hablando del principio de todas las cosas. Posteriormente, al empezar a evolucionar en cierto pensamiento religioso el ser humano, a la diosa madre, por supuesto, se le pone una pareja, ¿no? Un esposo. Y posteriormente ese esposo pasa a ser el dios principal y la diosa, por supuesto, ya la diosa secundaria. Pero esto es un proceso a través de los siglos. Posteriormente, el monoteísmo elimina al 100% a la mujer, es decir, ya no aparece para nada una divinidad femenina directamente, sí aparece de otras formas, como lo veremos en unos minutos, pero la divinidad femenina es quitada, por supuesto, al 100%. Entonces vemos un proceso en el pensamiento religioso del ser humano a través de siglos y de milenios hasta llegar a lo que hoy concebimos nosotros, que es el monoteísmo actual, donde Dios, por supuesto, es un hombre y hasta ahí se crea ese pensamiento. Dentro de la religión israelita, que es lo que nos toca platicar en esta tarde, se descubrieron inscripciones que datan, por supuesto, desde antes de Cristo. Estamos hablando del siglo VII, siglo VIII antes de Cristo, donde se nombra a esta divinidad, Asherá, junto con el dios bíblico Yahvé, conocido por los cristianos como Jehová. Sin embargo, este dios aparece junto con otra diosa y aparece no de cualquier forma, sino aparece de una forma de un matrimonio sagrado, donde existe un dios y una diosa que son literalmente esposos, los cuales gobiernan a todo el cosmos, dioses y seres humanos. Esta inscripción, una de ellas, se conoce como inscripción de Kuntilet Arrub, que se encontró en la península del Sinaí y contiene las siguientes bendiciones. Una de ellas cita así: los bendigo por Yahvé de Samaria y por su Asherá. Y otra dice: te bendigo delante de Yahvé de Temán y su Asherá. Entonces, tanto una cosa como otra tenemos a un dios Yahvé de Samaria, a un dios Yahvé de Temán y así sucesivamente, ya que este dios Yahvé, como hemos platicado en otras clases, no solamente tiene un santuario en Jerusalén, único, como muchas veces la Biblia parece decirnos, la Biblia hebrea, sino que este Dios Yahvé aparece en otras regiones israelitas y en cada región se le construía un santuario y es por eso que toma este título de Yahvé de Temán, Yahvé de Samaria y así sucesivamente. Hay una inscripción inclusive fuera de la Biblia encontrada en Moab, de los moabitas, enemigos de Israel, donde se relata, dentro de sus relatos históricos moabitas, que ellos habían peleado contra el reino del norte, Israel, y habían tomado cautiva a la divinidad Yahvé de una ciudad conocida como Nebo, que también aparece en la Biblia. Es decir, tenemos registros extrabíblicos donde había un santuario en una ciudad conocida como Nebo, donde había una imagen inclusive del dios Yahvé y que los moabitas entraron en ella, conquistaron esa región y tomaron esos dioses y se los llevaron a su tierra y los presumían como una forma de decir que habían capturado a los dioses israelitas, entre ellos al dios Yahvé. A lo que voy es que sin duda este dios Yahvé tuvo santuarios en toda la región israelita, no solamente en Jerusalén, en el templo de Jerusalén. Eso ya se empieza a dar, sobre todo durante el reinado del rey Josías, que quita la libertad de culto y somete a todo el pueblo, porque así fue, a una sola fe hacia el Dios Yahvé y centra esa fe en Jerusalén. Y por supuesto, eso ya es otro tema que seguramente muchos de ustedes ya han escuchado con la famosa reforma del rey Josías o Josías. Ahora bien, pero ¿quién es esta diosa? La diosa Asherá, conocida en la región cananea como Atirat. En la mitología cananea se le conocía como Atirat y en la religión israelita como Asherá. Esta diosa es la madre prototipo de los dioses y los humanos. Así se concebía a esta diosa. ¿Por qué quiero recalcar este punto?
porque entonces vamos a ver algunos pasajes de la Biblia. Siempre usamos la Biblia para enseñar esto porque así les es muy fácil a muchos de ustedes entenderlo, sobre todo a la gente nuevecita. Y por eso es esto que estaba leyendo, es importante aprenderlo y comprenderlo para que así también puedas ahora entender de una forma distinta ciertos pasajes que vamos a leer en unos minutos. Así que en primer lugar entendemos que la diosa Ashera es la madre prototipo de los dioses y de los humanos, luego la esposa del dios principal, conocido en Canaán como El, y por supuesto también es maestra del mar y la tierra, protectora de todos los seres vivos, es una mujer que intercede, que protege, que intercede ante el Dios principal, que es el Dios El. Recuerda cada palabra que ahorita estamos platicando porque te vas a caer hoy de la silla cuando veamos ciertos pasajes bíblicos que ni te imaginas cómo se transformó esta adoración de la diosa Shera a la adoración a otros personajes bíblicos, literalmente. Entonces ella intercedía ante el Dios El, por otros dioses que eran sus hijos, por supuesto, y también por el ser humano, quien creía que ella lo alimentaba, que ella lo amamantaba, que ella le daba de comer a través de la fertilidad, de las cosechas, y por supuesto esta diosa tenía rituales muy específicos, rituales de fertilidad, que para nuestro tiempo serían un poquito grotescos, un poquito, pues, no sé, inmorales. Sin embargo, para esos días eran vistos de buena manera, no eran vistos de una forma morbosa ni nada, cultos a la sexualidad, cultos a la fertilidad. Ahora, hay más de 40 referencias a Asherah en la Biblia hebrea. Los arqueólogos han encontrado tanto en el antiguo reino del norte, Israel, como en el reino del sur, reino de Judá, muchas figurillas de arcilla que datan de los siglos octavo y séptimo antes de Cristo, representando a la diosa Asherah bajo la apariencia de una diosa de la fertilidad, porque ese era su rol principal, ser una diosa de la fertilidad. En pantalla tienen, por supuesto, una de esas tantas estatuillas que fueron desenterradas en el territorio judío e israelita, y por supuesto varía la forma en que ellos las diseñaban. Ahorita lo veremos, no es siempre la misma imagen, pero esto es parte de lo que ellos hacían para representar a la diosa madre. Asherah, bien atestiguada como diosa y esposa del dios El, identificado con Yahvé después, tenía también su lugar en el templo de Jerusalén y sin duda en otros santuarios del territorio israelita. Esta diosa, por lo mismo, como hablábamos la semana pasada sobre Baal, eran muy amados, estimados amigos. Estos dioses no eran vistos como demonios, como tan enseñado actualmente en la religión X o Z, no eran vistos como demonios, todo lo contrario, eran vistos como dioses sumamente amados y, por supuesto, sumamente adorados en la región y religión israelita antigua. Esto es importante entenderlo porque para sacar esta adoración de la religión israelita, del pueblo común, fue bastante difícil y, como te comentaba hace algunos minutos, conllevó siglos el desarraigar por completo la adoración hacia esta diosa. Y de hecho, se tuvieron que hacer ciertas implementaciones en la religión israelita para transferir ciertos cultos a esta diosa y ciertas imágenes, me refiero en el pensamiento, que concebían a esta diosa, se las tuvieron que transferir al dios Yahvé, como pasó con Baal, para que el pueblo no se quedara sin nada después de ser tan acercados a la diosa madre. Te voy a poner un ejemplo, me estoy adelantando un poquito al tema, pero te voy a poner un ejemplo muy, muy claro. Estas diosas son vistas obviamente como una madre y sobre todo en México, no sé si en toda Latinoamérica, posiblemente sí, la madre es vista de una forma muy superior a cualquier otro ser. La madre es vista como el ser más maravilloso del mundo y más respetado del mundo. En México puedes ofender a todos menos a tu mamá. El insulto más grande es el insulto a una mamá, a una madre. Entonces, por supuesto, cuando tú concibes a una diosa como una diosa madre, la reverencia es mucho, muy alta. Esto lo digo porque quitar esta adoración no fue nada fácil, nada fácil, y por eso
tuvo que continuar de una forma indirecta esta adoración. Te voy a leer esta cita en Segunda de Reyes 23:6. Lo puedes leer y buscar en una Biblia que tengas cerca. Y dice así, Segunda de Reyes 23:6, hablando de un culto que hubo hacia esta madre diosa dentro del mismo templo de Jerusalén. Y dice Segunda de Reyes 23:6, sacó la Asherá de la casa de Yahvé fuera de Jerusalén al torrente de Cedrón, la quemó allí en el torrente de Cedrón, la redujo a cenizas y arrojó las cenizas a las tumbas de los hijos del pueblo. Segunda de Reyes 23, verso 6. Entonces, había claramente actividad hacia esta diosa dentro del mismo templo de Jerusalén. Ahorita veremos a qué se refiere con plantar una shera, pues qué era lo que hacían cuando dice eso la Biblia. Ahorita lo veremos, pero bueno, vale por ahora entender que esta diosa no exhibía su culto o no era ausente del templo de Jerusalén. En la mitología cananea existe un dios supremo llamado El, y aparece a su lado una imagen femenina llamado Atirat o Ashera. Esta forma de visualizar al creador no fue ajena a Israel antiguo, es decir, empezaron a concebir al dios Yahvé como un dios con esposa, no un dios célibe. Y obviamente los dioses, tal cual no es una grosería, los dioses tenían relaciones sexuales y que eso se reflejaba en fertilidad a la tierra y que se representaba de esa forma también en los cultos a la diosa madre. Es decir, lo que te estoy diciendo acá es que en el templo de Jerusalén habían rituales de fertilidad que conllevaban relaciones sexuales. Uno de los principales ritos de adoración a la diosa madre era que la sacerdotisa principal de la diosa madre, que también conllevaba homosexuales, que es para nuestro tiempo, que ese término no existe en la antigüedad, pero para que se entienda, es decir, sacerdotes, pero pues afeminados, si lo queremos ver así, que eran sacerdotes de la diosa madre. Bueno, tanto ellos como la sacerdotisa principal, sobre todo ella, tenía contacto físico con el rey en turno cada año, en cierta época del año, y a este contacto físico se le conocía como el matrimonio sagrado. Y esto lo hacían como una forma de representar que en los cielos el Dios Padre y la diosa Madre se unían de la misma manera para traer fertilidad a la tierra en ese año. Así que repito, para nuestros tiempos, pensar en eso es una blasfemia. Sin embargo, para la antigüedad no lo era, ni era algo morboso de que, fíjate que pasó esto o el otro. No era visto con nuestros ojos actuales. Entonces, Yahvé tenía una esposa y era Ashera con todo lo que conllevaba eso. En la pantalla ves otras imágenes de la diosa madre, es la diosa madre, y obviamente como la ves en pantalla, varía su figura, su anatomía. En una se ve más detallada, en otras más deforme, en otras como con ciertos ropajes, en otras se ve desnuda. Y a fin de cuentas, siempre vemos a la diosa madre representada de una o de otra manera. Esas son estatuillas como las que se han desenterrado por miles en todo el territorio israelita. Siempre los senos son muy importantes porque representaban la fertilidad, la fecundidad, la maternidad, obviamente, y también el alimento que ellos proveían al ser humano. Ahorita te voy a enseñar una imagen de por qué los senos para ellos eran muy importantes como un símbolo de alimentar y proveer al ser humano y a toda su creación. Ahora, dentro de este mismo punto que venimos hablando, al parecer el colapso de Judea, del reino del sur, por Babilonia, fue explicado por parte de la población como un castigo de la misma reina del cielo, la diosa madre, cuyo culto había sido abandonado por los judíos. Leemos en Jeremías 44:18 lo siguiente. Esto está en tu Biblia. Pero después de que dejamos de ofrecer incienso y libaciones a la reina del cielo, nos ha faltado todo y el hambre y la espada están acabando con nosotros. Como ves, ellos, o por lo menos un grupo importante de judíos, estaban entendiendo que la catástrofe que había venido a ellos había sido por causa de no ofrecer a su tiempo el incienso
y demás ofrendas a la reina del cielo, a la diosa madre, es decir, a la diosa Asherá. Entonces, esto es importante porque aquí vemos cómo ellos están concibiendo su religión. Así que, y la importancia que tenía esta diosa madre para ellos y su protección y todo eso. Créeme que lo que veremos hoy te va a tirar de la silla. Todavía estamos empezando, apenas estamos arrancando. Falta lo mejor, créeme. Falta lo que no quieres escuchar esta noche, todavía está por delante. Para la época monárquica, la arqueología testifica la presencia de un número importante de estatuillas en los reinos de Judá e Israel durante el tiempo de los reyes, que representaban mujeres desnudas como las que vimos anteriormente o vestidas con una falda en forma de campana y que ellas mismas sostenían. Estas estatuillas fueron encontradas en casas o en tumbas particulares, no en santuarios oficiales. Esto significa que la religión era bastante extendida, ya que estas estatuillas, estas que te pongo en pantalla, como las que vemos a continuación, que muchas están desnudas, otras con vestido de campana. Bueno, esas se encontraron en su mayoría en casas, es decir, que este culto era un culto familiar, un culto muy arraigado, no solamente en santuarios donde tenían esculturas, porque la religión israelita sí usaba imágenes, aunque después las prohíbe, al principio sí las usaba y también hay un rastro de eso, que si quieren después hablaremos sobre las imágenes que se han encontrado en representación al Dios Yahvé. El Dios Yahvé sí tenía imágenes de culto. Ahora bien, entonces, esto significa que la religión familiar estaba muy, muy cercana a esta diosa madre y repito, es obvio. La prueba está, como te decía hace unos minutos, en que, por ejemplo, en el cristianismo existen más oraciones a la Virgen María que a Jesús. Esto nos demuestra cómo la cercanía del ser humano es mayor hacia una diosa madre, hacia una divinidad femenina, que hacia una divinidad masculina. Y es que así pasa, ¿no? Al hombre es la imagen masculina, la imagen de un Dios se ve como un poquito más fuerte, más áspera, menos sentimental y todo eso, ¿no? Como la imagen de un padre que debe de mantenerse más fuerte emocionalmente. Pero la imagen de una madre es diferente, más tierna, más consentidora, más protectora, más dócil y todo ello. Entonces, así se concibe también a las divinidades femeninas. Y por eso, repito, en todas las religiones donde hubo diosas, incluyendo el cristianismo actual, donde existe la adoración a María o a Guadalupe, como le quieras llamar, o a la Virgen, esa adoración es más cercana al ser humano que la adoración a un Dios, como es Jesús. Entonces, esto es una muestra de que esta religión pues estaba muy arraigada en el corazón de todas esas personas. Ahora bien, también se encontró una inscripción en una tumba de un lugar conocido como Kirbet el-Com, que está a 14 kilómetros al oeste de Hebrón, este lugar famoso, bíblico, donde se encontró la inscripción siguiente, datada de la segunda mitad del siglo VIII, es decir, 700 años antes de Cristo, y dice de la siguiente forma, ahí tienen la inscripción, cómo se encontró y todo, y dice, Curillahu, el rico, lo escribió, bendito sea Curillahu por Yahvé, de sus enemigos lo salvó por su Asherá. Y aquí entonces vemos nuevamente esta bendición en una tumba hacia ritos mortuorios, ritos de muerte, donde este hombre, porque tenía dinero, hace este tipo de bendición donde habla que el Dios Yahvé y su diosa Asherá lo han salvado de sus enemigos, lo han protegido, un símbolo de protección. Entonces, aquí vemos otra vez esta unificación entre el Dios Yahvé y la diosa madre Asherá, la esposa de él, en esa religión antigua. Ahora bien, la veneración de una diosa al lado de Yahvé en la religión de Israel y Judá permanece como una certeza muy importante. Tenemos esta cita bíblica, porque lo que vimos anteriormente es arqueología, ¿no? Y hay mucha gente que dice, no, eso no tiene caso, o hay quien dice, apologetas que yo he escuchado, que dicen, no, es que eso, quién sabe quién lo dató. Es decir, tú dices que es del siglo VIII antes de Cristo, pero puede ser que lo hicieron hace 100 años, o puede ser que lo hicieron hace 50 años, porque no creen en el carbono 14, no creen en los métodos de datación, no creen en nada, ¿no? Es anticientífico todo el asunto. Bueno, entonces tenemos la Biblia, si no creemos en la arqueología, tenemos la misma Biblia que nos dejó este rastro. Segunda de Reyes 21, 3 y 4 dice,
porque reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había destruido, levantó también altares a Baal e hizo una Asherá, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y los sirvió. Y edificó además altares en la casa de Yahvé, de la cual Yahvé había dicho, en Jerusalén pondré mi nombre. Aquí entonces en el verso 4 nos recalca esto que hizo este rey, donde claramente levantó altares de culto a la diosa madre Asherah. Y repito, eso conllevaba no solamente altares, no solamente eso, sino por supuesto ritos de fertilidad muy importantes que para nuestro tiempo serían pues escandalosos, muy escandalosos. Seguimos entonces. También Jeremías 7, verso 18 dice, los hijos recogen leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan el pan y hacen pasteles para la reina del cielo. Entonces, otra vez la imagen de esta diosa muy, pero muy importante para ellos. También Jeremías 44, 18 dice, desde que dejamos de quemar incienso a la reina del cielo y de hacer libaciones, carecemos de todo y acabamos como víctimas de la espada y del hambre. Entonces, aquí vemos otra vez el reclamo del pueblo judío de que les permitieran la adoración a esta diosa porque creían que esto atraería otra vez bendición a sus vidas y fertilidad y prosperidad. Ahora bien, la comunidad judía en Egipto, de Elefantina Egipto, también ya se ha hablado de eso, guarda el rastro de esta adoración, ya que en una inscripción encontrada que data del siglo V antes de Cristo, dice lo siguiente, más bien en un manuscrito, dice lo siguiente, Anat Yahu, nombran al dios Yahvé unido, que ahí le decían Yahu, que es una forma corta de Yahvé, por eso hay nombres que son Netanyahu, como el actual presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, es la terminación del dios Yahvé, así le decían ahí, Yahu, y entonces ahí lo ligan con otra diosa, que es la diosa Anat. Pero a fin de cuentas no era Shera, pero era otra diosa. A fin de cuentas lo están ligando con una imagen femenina, con una esposa, con una consorte. Estos hallazgos son el principal catalizador para una revolución en nuestra comprensión de las creencias de los israelitas durante la monarquía, antes del exilio, ya que estos descubrimientos muestran que no existían dos grupos de personas en Israel como se pensaba, es decir, un grupo que adoraba a Baal y a los dioses cananeos y otro que adoraba solo a Yahvé, como mucha gente piensa, y que así se explican este tipo de pasajes que vimos actualmente o inclusive este tipo de inscripciones que se encuentran. Dicen, sí, no, yo no me espanto, no me preocupa. Es cierto que se encuentran inscripciones de este tipo, es cierto que esto dice la Biblia en su adoración, pero porque ellos eran apóstatas, es decir, había un grupo, como dice la Biblia en Reyes, un grupo excepcional que adoraba solamente al Dios Yahvé, como Elías y sus elegidos, los que no doblaron rodilla, y un grupo apóstata que adoraba a estos dioses. Eso es lo que cree la gente común dentro de la religión, tanto judía como cristiana. Sin embargo, esto se rompe con esas inscripciones. La realidad es que antes del exilio babilónico, y obviamente aquellos que conocen estos temas por primera vez, es un baño de agua helada, no fría, de agua heladísima, agua con hielos. Un baño así es entender que esto no es verdad. La Biblia no es un libro histórico, es un libro teológico, un libro de fe, y por eso te narra las cosas de otra forma. Pero las ciencias bíblicas, que no tienen un compromiso con la religión, te dicen las cosas como son, claras y al grano. La religión israelita antes de la monarquía era totalmente politeísta. Adoraban a muchos dioses y a muchas diosas, todos. No existía monoteísmo. Antes del exilio, un poquito antes del exilio, empezaron a desarrollar algo que se conoce como enoteísmo, que es la idea de adorar principalmente a un dios y quitarle mucha adoración a los demás dioses, pero a fin de cuentas no es el monoteísmo que conocemos ahora. Entonces, la religión israelita era politeísta, como esto se demuestra. Era una religión que usaba imágenes de culto para sus dioses y diosas, incluyendo obviamente al dios Yahvé, que después, si quieren, veremos eso. Y ese tipo de circunstancias. Por lo tanto, la religión israelita no se dividía en apóstatas y fieles, como la gente cree. La religión israelita era una sola, y una religión politeísta
idólatra, aunque así no se veía, idólatra, con imágenes y con la adoración a muchos dioses y diosas que después se prohibieron, como ahorita veremos. Entonces, los cultos estaban fusionados, no eran cultos separados o apóstatas, no eran cultos de un grupito, no, era un culto oficial que hasta en el templo de Jerusalén, como ya vimos, se llevaban a cabo. Entonces, el símbolo de su presencia, la presencia de Asherá en un lugar, era un árbol sagrado o estela erigida junto al altar, y aquí vienen más puntos que te van a tirar de la silla. No era mi intención, aquí empieza un poquito lo más delicado. Apenas estamos empezando lo más delicado, así que quédate, vale la pena, aunque sea un trago difícil de pasar, un trago amargo, difícil de pasar, quédate, porque te va a servir a la larga. Entonces, la imagen de Asherah, la forma en que se representaba Asherah, como vimos, pues eran mujeres desnudas o con vestido, como sea. Pero también la forma de representar a Asherah era a través de un árbol sagrado. Asherah representa un árbol sagrado, ¿ok? Y repito, aquí viene lo duro de entender y aceptar. Por lo tanto, acá plantó uno de estos árboles o erigió una estela en Samaria, lo dice la Biblia, Primera de Reyes 16:33, y lo mismo hizo Manasés en Jerusalén, Segunda de Reyes 21:3. Esto ya lo vimos. Pero este punto del árbol es importante porque hay estudiosos que afirman que Asherah era representada como una palmera muchas veces. Y como vemos, gran parte de la región israelita está representada por palmeras y también por un símbolo que ahorita no lo traigo aquí a la mano porque es otro tema, de aquí se desprenden muchos temas, pero se encuentra el famoso árbol de la vida, el Etz Haim o el Etz Haim, que es el árbol de 7 brazos, el árbol de vida, el árbol de 7 brazos, conocida como candelabro o menorá, que el libro del Éxodo dice que le fue revelado a Moisés en el monte Sinaí porque lo vio en el cielo y lo replicó en la tierra. Y tenía frutos ese árbol, según la Biblia, el Éxodo tenía frutos, botones y todo eso, flores así como pues emergiendo y todo ello. Esto es un símbolo de fertilidad. Y ese árbol de 7 brazos que siempre has considerado sagrado a más no poder, era un símbolo de la diosa madre, un símbolo de Asherah. Y esto también hay forma de demostrarlo. En este tema no lo vamos a hacer porque pues nos vamos a ir por aquí, por allá y nunca vamos a terminar nada. Pero este tema también ya está ahí en la página del canal, está sobre la menorá y la adoración a la diosa madre. Era una forma de representar a la diosa madre y ahorita lo vamos a ver en otro ejemplo, ¿ok? Repito, apenas estamos empezando lo crudo y de la realidad. Este incensario que vemos en pantalla se encontró en la ciudad de Tanaj, localidad muy cercana a Megiddo, y es un incensario que data aproximadamente del siglo X antes de Cristo, obviamente. En el primer nivel tiene 4 y en el primero se encuentra una figura desnuda. Tal vez tú no lo puedas apreciar totalmente porque está muy chiquita la imagen, ¿verdad? Y si lo estás viendo en un celular, pues te va a costar un poquito, pero la puedes buscar con esta descripción en internet, la vas a encontrar sin problemas, que es Tanaj, incensario encontrado en Tanaj, que data del siglo X. En el primer espacio, en el primer piso, vemos a una mujer desnuda, qué casualidad, con 2 leones al lado. Posteriormente vemos a 2 ibises, que son una especie de cabras salvajes con cuernos así como carnero, cuernos grandes como carnero. Vemos a estos 2 ibises. En el tercer nivel vemos un árbol también franqueado por leones, si no me falla la vista. Y esto no es casualidad. Este incensario, ¿a quién creen que perteneció? A la diosa madre. Ya vimos en Jeremías que a la diosa madre se le ofrecía incienso. Ahí está en tu Biblia, no lo estoy acá inventando. Jeremías 44:18. Incienso a la diosa madre. Pues mira, este es uno de ellos que seguramente se usó en esta localidad Tanaj, pero seguramente hubo uno semejante en Jerusalén con ese tipo de imágenes. Y si tiene a la diosa madre, porque obviamente no es un ser humano normal, es la diosa madre flanqueada por ibises, un árbol que representa a la diosa madre, franqueado nuevamente, resguardada, es porque este incensario era para la diosa madre. Y así
tiene representaciones a diestra y siniestra de la famosa diosa madre. Uno de estos, sin duda, se utilizó para quemar incienso a la diosa o reina del cielo, según los israelitas. Esta es la imagen que te decía hace un momento de un árbol. Las diosas madres eran representadas también como árboles. Este árbol representa a Isis y es la gran madre egipcia, reina y fuerza fecundadora de la naturaleza. En la figura vemos a Isis en forma de árbol amamantando al faraón Tutmosis III. ¿Ok? Esta imagen también la puedes conseguir en internet sin problema, no está truqueada ni falsificada. Es una imagen real encontrada, si no me falla la memoria, en una tumba egipcia. Y entonces aquí vemos a Faraón, Tutmosis III, alimentado otra vez con los senos, como ya te había explicado, por eso era muy importante representarlos para ellos, alimentado por un árbol. Pero ¿quién es ese árbol? Pues es la diosa madre, que se representaba de esta manera. Bueno, este es un ejemplo de los egipcios. Ahora bien, entonces, como vimos, muy corta, de una forma muy corta, porque ese tema puede ser muy extenso y lo es, pero de una forma muy sencilla y corta, vimos esta importancia trascendental de la diosa madre en la región israelita. Y es solo hasta después del exilio babilónico, año 539, cuando termina el exilio babilónico, y durante el imperio persa, el periodo persa que empieza en ese momento, donde la diosa del cielo, o Asherá, es sacada del panteón hebreo y de su fe nacional. En Zacarías capítulo 5, si no lo recuerdan, lo voy a leer rápidamente, ya nos falta poco del tema, pero lo que falta ya es suficiente para que no duermas este día, te lo aseguro. Te juro que lo que sigue posiblemente nunca lo habías escuchado sobre este tema. Entonces, Zacarías 5 habla de que una mujer es vista con un efa y que esa pues efa lleva la maldad a tierra de Sinar. Eso es lo que dice esta parte de la Biblia, Zacarías 5, si quieres buscarlo, lo voy a leer rápido. Zacarías 5, versos 5 al 11. Te lo leo rápido para que recuerdes qué es lo que dice esta parte de la Biblia hebrea, y eso tiene una importancia muy, muy grande, ya que está representando a la maldad y por una mujer. Te lo leo muy rápido, dice Zacarías 5, 1 al 11, alcé de nuevo mis ojos y miré aquí un rollo que volaba. Muchos dicen que era un ovni, un extraterrestre, un platillo volador. Aquí no creemos ni enseñamos ese tipo de cosas, ¿recuerdas? Bueno, alcé mis ojos y miré y aquí un rollo que volaba, y me dijo el ángel, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela, su longitud es de 20 codos y su anchura de 10 codos. Entonces me dijo, esa es la maldición que sale sobre la faz de la tierra. Ciertamente todo el que roba será destruido según lo escrito de un lado, y todo el que jura será destruido según lo escrito del otro lado. Le haré salir, declara Yahvé de los ejércitos, y entrará en casa del ladrón y en casa del que jura por mi nombre en falso, y pasará de noche dentro de su casa y consumirá junto con sus maderas y sus piedras. Salió el ángel que hablaba conmigo y dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, esto es el efa que sale, y añadió, esa es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y aquí una tapa de plomo fue levantada y había una mujer sentada dentro del efa. Esto es importante, cada palabra es importante. Había una mujer sentada en ese efa. Entonces dijo, esta es la maldad, y la arrojó al interior del efa y arrojó la tapa de plomo sobre su apertura. ¿Cuál es la maldad? Una mujer, porque cuando les tapa el efa, está en tu Biblia, destapa el efa, ¿qué encuentra? Encuentra una mujer. Y esa mujer dice, esa es la maldad que está siendo sacada de ese sitio y llevada a la tierra de Shinar, y le pusieron otra vez la tapa de plomo. Sí, sigue. Entonces dijo, esta es la maldad, y la arrojó al interior del efa y arrojó la tapa de plomo sobre su abertura. Luego alcé los ojos y miré, y aquí dos mujeres salían con el viento en sus alas, otra vez mujeres, y tenían las alas como alas de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y el cielo. Dije entonces al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y me respondió, a la tierra de Shinar, para edificarle un templo, y cuando esté preparado será sentado ahí sobre su base. Entonces, este pasaje, según los estudiosos, concuerdan en que coincide este pasaje con la expulsión de la diosa madre de Israel. Es decir, es una forma de decir, estamos sacando las divinidades femeninas porque representan ¿qué? Maldad.
El pasaje habla de maldad y maldad contenida en un efa. ¿Y quién estaba en el efa? Una mujer. Una mujer, eso dice tu Biblia, no lo estoy inventando. También quien lleva ese efa cargando son mujeres, una especie de mujeres ángeles que continuamente la Biblia siempre los describe como varones. Aquí son descritos por única vez como mujeres. Y también estas mujeres se llevan toda esa maldad, que es otra mujer, a la tierra de Shinar. Y esto es una representación de que están sacando la adoración de la diosa madre, pero viene algo peor. Y esto es importante que lo entendamos. No solamente aquí se habla de la expulsión de la diosa madre y todo eso, sino que es algo peor. Con esto viene la degradación de la mujer dentro de la fe judía y posteriormente de la fe cristiana, que ahorita veremos. Ahora bien, decíamos, el amor hacia esta diosa era tan inmenso, tan grande, que fue muy difícil sacarlo tal cual, ¿no? Del corazón israelita, del corazón judío. Entonces, estos tipos de adoraciones, como pasó obviamente con otros dioses y diosas, lo que pasó aquí fue que este tipo de atributos de la diosa madre fueron transferidos al dios Yahvé. En la clase pasada, aquí está en el canal, gratis para que tú lo veas, decíamos que Baal también era muy amado y todos sus poderes del trueno, de la lluvia y la tormenta, y que Baal en la mitología cananea había matado al Leviatán, toda esa historia, toda esa mitología se le transfiere posteriormente al dios Yahvé. Entonces pasa lo mismo con la diosa madre. Al ser sacada a fuerza, obviamente, de la religión israelita, esos atributos, esa forma de mirar a una diosa que era necesaria para ellos hasta la fecha, es transferida a Yahvé. Y mira lo que dice tu Biblia. Aquí no lo estoy inventando. Isaías 49:15 dice: ¿acaso olvida una mujer a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Isaías 49:15. Yahvé es puesta como una madre. Es puesto como una madre. No es el único. Isaías 46:3. Escucharme, casa de Jacob, y todos los supervivientes de la casa de Israel, los que han sido transportados del seno, llevados desde el vientre materno. Otra vez, Yahvé es una madre. Literalmente se describe como una madre. Aclaración entre paréntesis. Muchos dirán, no, pero Isaías es antes de Cristo, 700 años antes de Cristo, y durante el reinado, si no me falla la memoria, del rey Ezequías. Entonces, este pasaje es mucho más antiguo. Tú estás diciendo que después del exilio se sacó a la diosa madre. ¿Y cómo es que Isaías ya está hablando de esto? Bueno, es que el problema es que Isaías, el libro de Isaías, no se escribió con una sola persona ni en un solo tiempo. Isaías mínimo se escribió en tres partes distintas. Una, obviamente, la primera antes del exilio por el verdadero Isaías, y esta parte se conoce como el segundo Isaías. Y hay otra parte que es el tercer Isaías, que es más tardía. Entonces, esta parte conocida como el segundo Isaías se escribe durante la época persa, sobre todo, después del exilio babilónico. Por eso concuerda con esta expulsión de la diosa, ¿ok? Ahora bien, desde antiguo, Isaías 42:14 sigue diciendo esto, dice: desde antiguo guardé silencio, me callaba, aguantaba, como parturienta gritaba, jadeo y resuello. Aquí otra vez Dios Yahvé se está describiendo, según este profeta, como una madre, como una diosa madre, esa diosa que ya habían sacado o intentado sacar de su panteón por causa de imponer el monoteísmo. También durante este periodo, el periodo persa, después del exilio babilónico, hubo aparentemente intentos de integrar a la figura de Yahvé aspectos de diversas diosas. Una forma de presentar a Yahvé como esposo luego de la desaparición de la diosa es la transferencia de la pareja divina Yahvé Asherah a la pareja divina Yahvé Israel. Entonces, Yahvé sigue teniendo hasta la fecha una esposa, según la Biblia, no según yo. Yahvé tiene una esposa. ¿Quién es la esposa de Yahvé? Israel, según la Biblia. Antes, ¿quién era? Dios Asherah. Ahora es Israel. El cristianismo también dice que Jesús, que para ellos es Dios, tiene una esposa, la esposa del Cordero. ¿Quién es la esposa? La iglesia. Entonces los dioses tienen esposas. Pero en la antigüedad esto era el pan de cada día. Sí tenían esposas, pero eran esposas literales, no esposas metafóricas.
Pero entonces viene otra vez esa transferencia de papeles, de roles. Ahora no es Ashera la esposa. Ahora ¿quién es? Israel. Y sucederá que del día, oráculo de Yahvé, que ella me llamará Ishi, esposo mío, y no me llamará Baali, señor mío. Oseas 2:18. También Ezequiel 16 habla de esta transferencia y de esta forma de referirse de Israel como una esposa, quitando el lugar a la diosa madre, ¿ok? Pero ahí no acaba el problema, ahí no acaba el problema. También dentro de este proceso de erradicación de la diosa madre, aparece el culto a las matriarcas de Israel. Si tú eres mesiánico, salta ahora mismo del tema porque lo que sigue no te va a gustar. No te va a gustar lo que sigue. O practicas judaísmo, no te va a gustar lo que sigue. Sacan a la diosa madre y ahora también, ¿quién puede ocupar ese lugar de la diosa madre en el monoteísmo donde supuestamente existe un solo Dios? Las matriarcas de Israel, Sara, Raquel y Lea, las matriarcas de Israel. Pero en primer lugar, también este título se le da a Eva. ¿Recuerdas las palabras que vimos al principio que te dije que eran muy importantes? Que esta diosa era vista como la madre de todos los vivientes. La madre de todos los vivientes era Ashera. Génesis 3:20 dice lo siguiente, creo que está en tu Biblia, toda la vida ha estado ahí. Génesis 3:20 dice, el hombre llamó a su mujer Eva o Java en hebreo, porque por ser ella la madre de todos los vivientes. Eva es ahora la madre de todos los vivientes, pero este título siempre se le dio a la diosa madre. Pero repito, hablando sobre las matriarcas que toman ahora ese papel de madres también de Israel, no quedan desamparados, no quedan huérfanos. Se fue Ashera, pero no llores, tranquilo. Ahora tenemos a las matriarcas de Israel. Isaías 51:2 dice, reparar en Abraham vuestro padre y en Sara quien les dio a luz, pues no solo uno era cuando lo llamé, pero lo bendije y lo multipliqué. Jeremías 31:15, así dice Yahvé, en Ramá se escuchan ayes, lloro amarguísimo, Raquel que llora por sus hijos, que rehúsa consolarse, porque sus hijos ya no existen. Entonces vemos a las matriarcas como madres totales de toda la nación israelita. Antes era Ashera, la diosa de Israel, la diosa madre de Israel en específico, no de otros lugares, solamente de Israel. Ahora es Sara, Raquel y Lea. Y tú dices, no, estás tergiversando la Biblia, te falta el Espíritu de Dios para que le entiendas, eres un ignorante de primera. Está bien, mira lo que sigue. Baños de agua fría, baños de agua fría. La tumba de Raquel, si tú dices, no, o sea, estás inventando que Raquel es vista como una diosa madre. Bueno, la tumba de Raquel, situada en las afueras del norte de Belén, a unos 400 metros al sur de Jerusalén, es el tercer lugar más sagrado para el judaísmo después del monte del templo y la tumba de los patriarcas en Hebrón. Y un canto judío, no mío, este canto yo no lo inventé, tampoco lo inventaron en Ugarit o no sé dónde, es un canto judío, dice lo siguiente, mamá Rachel, vuelve a llorar por nosotros. ¿No derramarás una lágrima por tus hijos queridos? En una tumba al borde del camino fue sepultada, en soledad para siempre, pero su voz dio esperanza en los corazones rotos de sus hijas e hijos destinados al exilio cuando su llanto lastimero obtuvo el consentimiento divino, un desafío para su creador. Canción de Avi Rottenberg, se llama Mama Rachel, la puedes encontrar en internet y viene completa, esta es una partecita, una estrofa, pero va mucho más este canto a matriarca Rachel, que habla de la intercesión que ella hace por sus hijos. ¿Qué hacía la diosa madre? ¿Recuerdas? Interceder por sus hijos. ¿Qué hace María en el cristianismo? María ruega por nosotros hoy en el día de nuestra muerte. Ah, pero yo soy el loco, yo estoy inventando, yo tergiverso la Biblia, me falta el Espíritu de Dios. No, esto está más claro que el agua. Aquí están poniendo a la matriarca como una intercesora. La misma Biblia lo está haciendo en Jeremías, que ya leímos, pero de ahí se desarrolla esa teología y tenemos cantos y oraciones en el judaísmo hacia las matriarcas, en específico a matriarca Rachel, que es una intercesora. Por eso dice, ¿qué acaso no vas a llorar por nosotros para que nos salves, para que quites
designio divino. Yahvé nos ha castigado, o Hashem, como le dicen, nos está castigando, nos está maltratando. Intercede por nosotros, Rachel, intercede por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. ¿Cómo va? Yo nunca fui cristiano, pero bueno, intercede por nosotros, María o Santa María, como dice, ahora y en la hora de nuestra muerte también. Pues no le cambies tanto a la letra. Y dice, intercede, cambia el designio del Creador, intercede por nosotros ahora, solamente falta decir, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Diosas madres, amigos, diosas madres en la actualidad, ¿ok? Y esto no lo estoy inventando yo, ahí están las fuentes. También Proverbios 8 habla de la sabiduría, y aquí ya no voy a hacer más largo el tema, ¿verdad? Porque no quiero que tengas más pesadillas de las que ya vas a tener hoy. Pero en Proverbios 8 habla de la sabiduría y es descrita como un personaje, como un ser vivo. Dice Ani Chokmah en hebreo, yo la sabiduría. Es como una forma propia de hablar que anteceda a la creación, como Ashera. Ella estaba en el principio de las cosas con el Dios supremo y ellos concibieron a los dioses y a la humanidad en la mitología cananea. Y esta sabiduría deleita a Yahvé todo el tiempo, como una esposa a su esposo, Proverbios 8:30. Y entonces, así sucesivamente, todo este caso de lo femenino. Decíamos hace un instante también, ya estamos terminando, no te desesperes, ni te desconectes, pero ya estamos terminando. Decíamos también hace unos instantes que el problema con Zacarías 5 de que la mujer es vista como maldad para que así se separara ya tantito el corazón israelita de esta adoración, uno de los problemas principales es que en el monoteísmo, a diferencia del politeísmo, en el monoteísmo la imagen femenina está sumamente degradada. Y esto es algo que también al monoteísmo no le gusta escuchar, pero es la verdad, es la verdad. La mujer, tal cual, la Biblia sí tiene partes misóginas y esa es la realidad. La mujer es vista inferior al varón. ¿Por qué? Porque Dios es hombre. En el politeísmo había dioses mujeres. Casi había igualdad. Aquí no, aquí Dios es hombre. Dios es hombre. Por lo tanto, la mujer se somete. La mujer es entonces, es entonces degradada, vista como fuente de la tentación, es vista de formas negativas de repente. Ahora, en esta filosofía religiosa, no en todos los espacios, pero sí en varios. Y entonces podemos ver que en tanto, ni se diga en el Islam, como todos sabemos, queda clarísimo, ¿verdad? Nadie tiene duda de que en el Islam, en parte del Islam, en el judaísmo ortodoxo y ultraortodoxo y en el cristianismo ortodoxo, la mujer tiene que vestir de cierta forma para no llamar la atención del hombre. Tiene que cubrirse la cabeza, el cabello, porque dicen que es tentación para el hombre. No sé qué hombre en este mundo, yo no conozco ni uno solo que sea tentado por el cabello de la mujer. Pues me parece absurdo, pero bueno, se cubren la cabeza, el cabello, también las túnicas o las faldas largas muy comúnmente, las blusas de manga larga también deben ser flojas, nada de ropa apretada, todo ese tipo de cosas. Yo se los decía a las personas que estaban conmigo todavía en un tiempo dentro de la religión cuando ya salimos, si tú ves eso normal, creo que hay un problema. Si tú dices, sí, así debe de ser, ¿por qué? Pues porque yo soy una fuente de tentación, soy una fuente de perdición para el ser humano. Hay grupos, se me pasaba, que les prohíben maquillarse a las mujeres, literalmente todo, ni ponerse nada en los ojos, ni mucho menos labial, ni sombras en la cara, ni nada que la mujer pueda usar para maquillarse o para verse bella, nada de eso, porque según son una fuente de perdición. Y sobre esto también se puede desarrollar todo un tema de la degradación de la mujer, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, en parte de ellos, por supuesto, y cómo podemos ver todo ese tipo de circunstancias donde la mujer pues se le toma como la misma perdición de la humanidad, tal cual. Hay escritos apócrifos donde así se le nombra a la mujer. Entonces, obviamente, no es nada, pero nada grato todo esto, ¿ok? Y este yo creo que es uno de los grandes problemas de el monoteísmo, que no tienen un lugar para nada
para nada accesible a la mujer. Y las pruebas pues están más claras que el agua. Bibliografía recomendada en esta noche. Hay muchos libros que se pueden recomendar, pero pues bueno, ahora nos tocarán dar la recomendación de 4. Uno es un Dios en forma de pregunta, un Dios. Muchos de estos libros están en inglés, pero bueno, lamentablemente así están, no hay forma de cambiarlo, pero este se llama Un Dios en forma de pregunta, o sea, realmente solamente hay un Dios en la religión antigua israelita, y como subtítulo es Monoteísmo en el antiguo Israel y la veneración de la diosa Asherah. ¿Ok? El otro libro es Dios tiene una esposa, arqueología y religión popular en el antiguo Israel, William G. Dever. También tenemos estos dos que son Asherah, diosas en Ugarit, Israel y en el Antiguo Testamento, de este autor que es Tilde Binger. Y Yahvé y los dioses y diosas de Canaán, de John Day. ¿Ok? Entonces tenemos estos libros bastante recomendables y muy llenos de información valiosísima sobre estos temas de la antigua religión israelita. Hasta acá la charla entonces de esta noche.